Hola a todos. Hoy es miércoles, 6 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Laith Marouf desde Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, empecemos por la situación en el Líbano y la zona de seguridad que los israelíes querían establecer en el sur del país. ¿Qué podemos saber ahora mismo sobre lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, sobre la confrontación? ¿Está pasando algo sobre el terreno? Sí, quiero decir, hasta ahora los sionistas están recibiendo una paliza. Hace solo unas horas, los medios sionistas anunciaron que una de sus columnas en avance fue atacada, una emboscada. Ayer vimos videos publicados por Hezbollah de sus drones FPV, ya sabes, golpeando concentraciones de soldados israelíes, ni siquiera dentro de vehículos blindados ni nada parecido. También escuchamos hace unas horas a los israelíes decir que uno de sus helicópteros fue derribado, así que la resistencia está cazando a estos blancos fáciles cada día. Ayer, Hezbollah anunció, creo, unas 18 operaciones distintas. Y cuando vemos los videos que salen de los comunicados de Hezbollah, junto con lo que admiten estos sionistas, está claro que están sufriendo pérdidas enormes. No pueden avanzar libremente, ni de día ni de noche. Por la noche, los están bombardeando. No hay defensa aérea que pueda protegerlos. En los últimos 2 días, el ejército israelí ha anunciado que todas sus nuevas tácticas para defenderse de los FPV o de los drones han fracasado. Incluso vimos uno de esos videos de un FPV atravesando la red de protección que los sionistas habían puesto alrededor de sus tanques y haciendo estallar el tanque. Así que nada les está funcionando. Y como no hay fortificaciones en el sur del Líbano, hacia donde están avanzando esos sionistas, se convierten en objetivos fáciles. No hay defensa aérea que pueda repeler los ataques contra ellos, y el número de tanques israelíes destruidos en el sur del Líbano ya supera los 250. Es una cifra enorme, sí. Y cada día vemos más y más de ellos. Esto ocurre, por supuesto, por esas pérdidas. Los sionistas siguen aumentando sus ataques contra lugares civiles. Ayer vimos, ya sabes, al menos 20 libaneses que fueron martirizados en distintos ataques a pueblos del sur del Líbano. Y bueno, la única respuesta que los sionistas tienen ante sus fracasos militares es aumentar el precio humano entre los civiles en el Líbano. Pero eso no va a cambiar nada en el campo de batalla. Y creo que ahí es donde están atascados los sionistas. Laith, si compararas el sistema de defensa israelí o la forma en que pueden defenderse frente a Hezbollah, ¿cómo ves la diferencia entre sus capacidades antes de que empezara esta guerra y ahora, cuando vemos que los enfrentamientos ocurren no solo en el sur del Líbano, sino también en el norte de Israel? Sí, pues si miramos la guerra de los 66 días en 2024, está claro que en aquel momento los israelíes tenían a todo Occidente detrás y no estaban ocupados atacando a Irán. Y aún así, en esa guerra de los 66 días, con todas las capacidades que tenían, no lograron avanzar mucho más allá de la primera línea de aldeas. Ni siquiera pudieron ocupar las principales, como Al-Qiyam y otras. Eso fue hace 2 años. Ahora, los israelíes, según su propia admisión, ya han perdido 1,000 tanques dentro de Gaza y en Líbano durante la guerra de los 66 días. Así que ahora entran con un ejército debilitado, con la gran mayoría de sus tanques más avanzados destruidos en Gaza y en Líbano, en la última ronda de combates, con sus reservistas sobrecargados y muchos de sus generales muertos o caídos en Gaza y en Líbano durante aquella primera oleada. Y muchos de sus soldados más capacitados han abandonado el país, así que dependen cada vez más de una fuerza de combate más joven, los israelíes.
Y los israelíes son buenos en una cosa, militarmente hablando, bombardear desde el aire. Ya sabes, tienen una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo y una cantidad prácticamente ilimitada de municiones que les suministra Occidente para bombardear desde el aire. Pero cuando entran en tierra, incluso en las mejores condiciones, son cobardes. Su único entrenamiento es matar a niños, mujeres y civiles desarmados en Cisjordania y en Gaza. Así que, cuando pisan el terreno, el ejército israelí empieza a desmoronarse. Ahora, si a eso le sumamos todas las condiciones de las que hemos hablado, la pérdida de poder, de equipamiento y de calidad de los soldados, se entiende por qué están perdiendo tantos tanques y tantos hombres en el sur del Líbano ahora mismo, incluso más que en la guerra de los 66 días. Quiero decir, cuando vemos esos videos que está publicando Hezbollah desde los drones FPV y te fijas en 6 o 7 tanques y vehículos blindados todos juntos en un mismo sitio, eso es una maniobra absurda. Es algo que no haces, salvo que seas un aficionado, y eso es exactamente lo que son. El ejército de los sionistas es una fuerza de aficionados. Están reuniendo a sus soldados en las casas que están ocupando, ya sabes, las únicas casas que quedan en un pueblo que ellos mismos han destruido. Así que incluso eso se convierte en un blanco fácil, un punto de reunión perfecto para atacar a los soldados. No hay ninguna evaluación táctica real por parte de los sionistas, y se están colocando en situaciones que los convierten en objetivos muy fáciles. Y eso se debe al deterioro de la calidad del equipo que tienen y al deterioro de la calidad de sus propios soldados. Por lo que hemos visto hasta ahora con el caso de Hezbollah y su capacidad para responder, porque recordarás cuando Bashar al-Assad estuvo a punto de ser derrocado en Siria, mucha gente decía que eso sería el fin de Hezbollah, que no podrían contraatacar. ¿Cómo es la situación de Hezbollah y sus capacidades hoy en día? Volvemos a ver los videos que está publicando Hezbollah, y está claro que han vuelto a reabastecer su arsenal. Todo lo que los israelíes destruyeron en la primera oleada de la guerra de 2024 fue bastante marginal si hablamos de la cantidad de cohetes o almacenes de drones que lograron eliminar. Y bueno, estamos viendo a Hezbollah usar drones, FPV, misiles guiados, misiles balísticos, misiles hipersónicos. Todo eso son señales claras de que sus reservas están en muy buen estado. Y además, parece que el colapso de Siria bajo el control de los wahabíes dio a Hezbollah más motivación para poder mantenerse por sí mismo, sin depender de una ruta de suministro directa a través de Siria. Creo que lo que hemos visto, y probablemente tengamos pruebas de ello en los próximos años, cuando todo se aclare un poco más, es que Hezbollah puede haber acelerado su capacidad para fabricar aquí mismo esas armas. Por lo que debe de haber, ahora mismo, como vimos en esos vídeos, combatientes de Hezbollah montando esos drones FPV pieza a pieza, soldando y todo eso. Así que hay líneas de producción enteras dentro del Líbano que hacen que ya no tengan que preocuparse por las rutas de suministro a través de Siria o del Mediterráneo, que está controlado por la FINUL, las Fuerzas de Naciones Unidas, cuya marina controla toda la entrada de barcos y buques en aguas libanesas. Creo que Hezbollah se ha reorganizado para asegurarse de que puede mantener la resistencia sin necesidad de que nada se envíe al país ni pase por territorio sirio desde la caída del gobierno de Assad. Y a veces, como vimos con Irán durante los últimos 30 y tantos años, esos bloqueos y asedios acaban siendo una bendición porque obligan a nacionalizar y desarrollar dentro del propio país las tecnologías. Laith, hay gente que dice que Hezbollah, ya sabes, podría redefinirse dentro del sistema en Líbano.
¿Cómo ves tú que se siente la gente en Líbano respecto a Hezbollah, al futuro de Hezbollah y al futuro del país, teniendo en cuenta el tipo de gobierno que tienen y esa combinación entre Hezbollah y el propio gobierno? Porque sabemos que Occidente está invirtiendo y haciendo todo lo posible para presionar al Líbano, intentando provocar algún tipo de guerra civil allí. Pero, ¿cómo se siente realmente la gente con todo lo que está pasando? Do the people feel about what's going on in Lebanon? Yeah, I mean, we look at the Sí, surveys done quiero decir, si miramos las encuestas realizadas entre la población libanesa, vemos que la gran mayoría de la población chií, algo así como más del 90%, apoya a Hezbollah y se opone al desarme. De forma similar, entre la población suní, más del 70%, también como mayoría absoluta, está en contra del desarme de Hezbollah y en contra de la normalización con la colonia sionista. Y dentro de la población cristiana, el porcentaje supera el 60%, incluso entre los maronitas, que son el grupo más cercano al imperialismo. Y para quienes no lo sepan, en Líbano hay muchos cristianos ortodoxos, católicos, caldeos y asirios. No son solo maronitas. Así que incluso entre los maronitas, más del 60% está en contra del desarme de Hezbollah y o de la normalización con la colonia sionista. and or the normalization with the Zionist colony. So I think both the valiant Creo que tanto la valiente resistencia que mostró Hezbollah, que demostró la eficacia de la resistencia, cómo se puede plantar cara a Estados Unidos y a los sionistas, incluso con una población y un territorio pequeños como el Líbano, y hacerlo de forma efectiva, como las masacres sin freno que cometieron ISIS y HTS dentro de Siria tras el colapso del gobierno de Assad, han reforzado ese sentimiento dentro de la población libanesa. Los cristianos, los drusos, los alawíes, incluso los suníes del Líbano, al ver cómo se atacaban los lugares sagrados, los líderes religiosos y las comunidades. Incluso si hablamos de los propios suníes, ya que la gran mayoría de los suníes sirios y libaneses son sufíes, vieron cómo los predicadores y los seminarios sufíes fueron atacados de inmediato por HTS tras hacerse con el poder, y muchos de esos imanes fueron asesinados. after taking over the government, and many of those imams were killed. I think, Creo que eso asustó incluso a muchos suníes en el Líbano, y no quieren que lo que pasó en Siria les ocurra a ellos. Así que eso reforzó el apoyo a la resistencia. Además, los ataques intencionados contra aldeas cristianas o contra instituciones suníes en el Líbano que los israelíes llevaron a cabo en los últimos meses, ya sea la destrucción de la estatua de Jesucristo, la profanación de iglesias en el sur del país, o los ataques contra la organización suní sin ánimo de lucro que ayuda a zonas con discapacidad y a huérfanos aquí en el Líbano, en Saida. Todo eso también tuvo un impacto importante. The orphans here in Lebanon, in Saida, Al-Maqasid Association, which is the main charitable. La Asociación Al-Maqasid, que es la principal organización benéfica de la población suní aquí en Líbano, provocó de inmediato una reacción contraria a la que los sionistas buscaban. Los sionistas estaban atacando estos lugares y organizaciones cristianas y suníes para intentar que la gente dijera, oye, detén a Hezbollah porque me están atacando a mí. Pero no, la reacción fue justo la contraria. La reacción fue, Hezbollah, defiéndenos más. Así que creo que eso refleja, en general, lo que está ocurriendo en cuanto a los sentimientos en Líbano entre la población. What is happening in terms of the feelings here in Lebanon of the population. Laith, la situación en el sur del Líbano, creo que es muy importante para quienes toman decisiones en el país, tanto en Hezbollah como en el propio gobierno libanés. Sabemos que la política de Hezbollah se basa en la resistencia y en responder con fuerza, y no van a dar marcha atrás en eso. Pero, ¿cuál es la política del gobierno respecto a la zona sur del Líbano? Porque saben que los israelíes están hablando de crear una zona de seguridad en el sur del país. Es que llegaría hasta el río Litani. Diría que incluso podría ir más allá del Litani. ¿Y cómo comunican eso al pueblo libanés? How do they communicate that with the Lebanese people?
yeah, the Lebanese government is having a hard time. Sí, el gobierno libanés está teniendo muchas dificultades para explicar a la población lo que realmente quiere. Hay mensajes contradictorios en las mismas declaraciones que salen del presidente, del primer ministro y del propio gobierno. Por un lado, defienden que la soberanía del Estado implica que solo el gobierno puede declarar la guerra a alguien o portar armas para defender el país. Pero por otro lado, se niegan a enviar al ejército a defender el sur del Líbano. Así que creo que gran parte de la forma en que este gobierno actúa parece fuera de tiempo. Es como decimos en árabe, va a la peregrinación cuando todo el mundo ya está de vuelta. En fin, quizá ese lenguaje del llamado gobierno colaboracionista aquí en el Líbano habría funcionado hace 15 años, en plena llamada primavera árabe. 15 years ago, in the middle of the quote-unquote Arab autumn, right? But we all watched, the whole world watched. Pero todos vimos, todo el mundo vio cómo ocurrió un genocidio en Gaza. Todos vimos cómo los regímenes saudí, emiratí y otros más colaboraron con los israelíes para atacar a Irán y también para destruir Siria. Y eso es suicida. Lo que está haciendo hoy el gobierno libanés es suicida, porque sus patrocinadores, los sionistas y los estadounidenses, están en su punto más débil de la historia. Así que para cualquiera que sea crítico, incluso con Hezbollah, al ver cómo el gobierno libanés se está moviendo con estas declaraciones, también siente decepción, porque no hay nada innovador en lo que dice este gobierno, y ni siquiera su propaganda es buena. No es lo bastante manipuladora como para conseguir que la población libanesa culpe de todo a Hezbollah. Por eso creo que los responsables libaneses, el presidente y el primer ministro, se están metiendo en un callejón sin salida. Are putting themselves in a dead end, okay? And it's a one-way street that they're taking, and it's a dead end at the end. Once there's no way for them to retreat from the positions that they're taking, and every time they make a statement that is critical of Hezbollah or is, somehow supportive of the imperialists, is digging them deeper into the hole. And I think there's nothing that the governments of Lebanon can do to better. Y no pueden cumplir con lo que Occidente les exige. Quieren que desarmen a Hezbollah, pero no tienen poder para hacerlo. No tienen suficiente personal, no tienen las armas. Y Hezbollah simplemente los ignora y sigue adelante. And Hezbollah is just ignoring them and is continuing. And this is partially, I think, why. Y creo que, en parte por eso, ya sabes, mucha gente se pregunta, ¿por qué Hezbollah no lidera un golpe? ¿O por qué no hay una revolución en Líbano contra ese primer ministro y ese presidente colaboracionistas? La verdad es que, en realidad, no hay poder alguno en el gobierno libanés. Así que, ¿para qué luchar por eso? Que hablen, que malgasten el dinero de los saudíes, los emiratíes, los cataríes y de los sionistas y estadounidenses que están tirando todo ese dinero a esos políticos y a los medios imperialistas. Que lo gasten, porque no tiene ningún efecto. Es mejor que lo gasten ahí, y no en armas para matar a libaneses o a palestinos. Lebanese people or Palestinian people. Yeah. Laith, Laith, ¿sigue habiendo una amenaza que venga de Siria en la zona norte del Líbano? ¿O crees que la situación, la guerra, ha cambiado la mentalidad en Siria y que ya no quieren llegar tan lejos contra el Líbano? go that far against Lebanon? There was a few statements made by Al-Julani. Durante la última semana y media, el régimen de Al-Julani hizo varias declaraciones claramente destinadas a complacer a los sionistas. Una de ellas fue un video en el que mostraban a sus fuerzas entrando en un túnel en la frontera entre Líbano y Siria, afirmando que se trataba de un túnel de contrabando de Hezbollah. También difundieron imágenes en las que supuestamente capturaban a combatientes de Hezbollah en el sur de Siria, cerca de los altos del Golán ocupados, con un camión que llevaba misiles en la parte trasera. Las fuerzas de HTS aparecían con uniformes de camuflaje muy elaborados, el camión con los misiles y todo el montaje. Estaba claramente preparado para las cámaras, pero era evidente que Hezbollah no tenía nada que ver con eso, y que todo era puro teatro. Incluso los misiles y el camión que usaban no son, ni de lejos, el tipo de material que Hezbollah ha utilizado jamás.
product that they were using, it's clearly not stuff that Hezbollah has ever used. So it doesn't fit even the style of Hezbollah weaponry. Así que ni siquiera encaja con el estilo del armamento de Hezbollah. Hezbollah ha hecho varias declaraciones diciendo que no tiene miembros activos dentro de Siria. Y yo les creo. Eso no significa que no haya resistencia, ni que Hezbollah no esté apoyando esa resistencia en Siria, pero no hay miembros oficiales de Hezbollah dentro del país. Además, Hezbollah dijo que ese túnel que mostraron llevaba inactivo más de, que en realidad era un túnel de la resistencia palestina de los años 70 y 80. Así que, mientras HTS intenta demostrar a sus jefes en Tel Aviv y en Washington que está cumpliendo con su tarea de limitar la resistencia en Siria, en realidad no puede aportar ningún valor militar a los ataques contra el Líbano, y no van a ser capaces de atacar realmente al Líbano. And they will not be able to actually attack Lebanon. I don't think they will dare do that because they're too scared. No creo que se atrevan a hacerlo, porque tienen demasiado miedo de la situación dentro de Siria. Dentro de Siria, hay solo unos 60,000 combatientes de HTS y apenas consiguen mantener el control del tráfico en el país. Como HTS despidió a todo el mundo del ejército, de las fuerzas policiales y de otros cuerpos, no existe un verdadero aparato de seguridad que controle el país. En cualquier momento, si HTS envía a sus soldados a atacar Líbano, partes de Siria se separarían, como Suwaida, el noreste o incluso la costa, y sería imposible para HTS recuperar esas zonas. Así que creo que hay límites claros a lo que HTS puede hacer. Y hay una enorme diferencia entre esa realidad, lo que realmente pueden lograr, y lo que la propaganda quiere hacernos creer que pueden. The propaganda wants us to believe that they can do. GCC countries are experiencing something. Los países del Golfo están viviendo algo nuevo a raíz de las consecuencias de la guerra. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Emiratos Árabes Unidos, que ha salido de la OPEP y de la OAPEC, y ahora incluso se habla de que podría abandonar el Consejo de Cooperación del Golfo. Si miramos hoy a los países del Golfo, ¿cómo ves el comportamiento de Emiratos? ¿Es algo nuevo o ya habíamos visto algo parecido antes? Como cuando Arabia Saudí se enfrentó a Emiratos en Yemen, en Somalia o en Libia. Ya entonces había diferencias, pero parece que esta vez la situación va a ser distinta. En tu opinión, ¿cuál es esa diferencia? What is that difference in your opinion? Well, look, I am a big... Mira, ya sabes, soy un gran crítico de la familia Saud, pero ellos tenían un principado en el corazón de Arabia, alrededor de Riad, desde finales del siglo XVIII, así que hay cierta continuidad en la existencia del reino saudí. En cambio, la familia gobernante de los Emiratos es una creación del dominio británico sobre Omán. Recuerda que no existía algo llamado Emiratos Árabes Unidos. Esa tierra se llamaba el Desierto de Omán y formaba parte de Omán hasta que los británicos la separaron a comienzos de los años 70, cuando inventaron los Emiratos. La idea era quedarse con la mayor parte posible del petróleo y el gas que habrían pertenecido a Omán y ponerlos en manos de una población muy pequeña. Cuando los británicos fabricaron los Emiratos Árabes Unidos, la población era de unas 60,000 personas. Omán, en cambio, tiene millones de habitantes y ha sido un centro cultural e histórico de la región. Allí hay miles y miles de años de civilización. Así que esto de quitarle el gas y el petróleo a Omán y ponerlos en entidad artificial, con una población tan pequeña, significó que Omán no pudiera influir en la política regional como debería, teniendo una población grande y una historia en la que llegó a controlar Baluchistán, en Pakistán, o Mozambique, en África. Es decir, hablamos de una civilización o un estado con una historia mucho más larga que la de los Emiratos Árabes Unidos. Puedo entender que los Emiratos Árabes Unidos vean la necesidad de distanciarse de Omán y de Arabia Saudí, sobre todo ahora que el estatus de Omán está creciendo como mediador, como negociador de paz y todo eso. Su apertura hacia Irán y hacia Yemen resulta una amenaza para los Emiratos. Y los Emiratos saben que si su modelo financiero artificial,
ese modelo de torres de cristal, no logra recuperar su antiguo protagonismo, el dinero que tienen dejará de tener influencia. Por eso necesitan volver a competir, tanto con el ascenso de Omán como con un posible nuevo auge de la familia Saud, porque las familias gobernantes en los Emiratos no son más que ramas importadas de la familia Saud. In the UAE are just imported branches of the Saud family. You see, sometimes people forget why is there Verás, actually a veces la gente olvida por qué existe realmente una disputa entre Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Es porque pertenecen a la misma familia gobernante, y algunas ramas de esa familia fueron llevadas por los británicos desde Arabia Saudí a Qatar y a los Emiratos. Y esas ramas de la familia en Qatar y en los Emiratos piensan que saben más que la rama principal de la familia Saud. Esa es su pelea interna. Así que sí, ahora mismo los Emiratos se encuentran en una situación bastante complicada, porque en la configuración de esta lucha que hemos visto durante el último año, ha quedado al descubierto su verdadero peso. in the configuration of this battle that we saw over the last year. Estás diciendo que básicamente vienen de la misma tribu o de la misma familia y que todos vienen de Arabia Saudí. Saudi Arabia? Yes, so the Thaniyan family in Qatar. Sí, pues la familia Thani en Qatar y la familia Zayed en los Emiratos son en realidad ramas del mismo clan dentro de la familia Saud, solo que importadas en los años 50 y 60 para crear, digamos, unos emires un poco artificiales allí. Porque de hecho los Emiratos formaban parte de Omán y era el sultán de Omán quien gobernaba esas tierras. Y en general los Emiratos estaban vacíos, ¿no? Era una franja de desierto junto al mar, con unos pocos pueblos pesqueros. Had a few villages on it, fishing villages, even till today, the population. Y aún hoy, la población de ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos es de menos de 1 millón, algo así como 800 o 900 mil. Y de hecho, incluso entre esos 800 o 900 mil ciudadanos, a la mitad se les ha concedido la nacionalidad. Ya sabes, personas de otros países a las que se les dio la ciudadanía solo para aumentar la población, la mayoría de ellos saudíes, por cierto. Así que la existencia tanto de Qatar como de los Emiratos es, digamos, fabricada y acelerada en cuanto a importación de población desde fuera. Made este país, las propias familias, entre comillas. From outside, including the royal families, quote unquote. But the difference, Leith, is somehow unbelievable because you know what has happened yesterday, an attack on Fujairah, because Fujairah they were trying to export oil and something happened in Fujairah. I don't know, missile attack, drone attack, and the officials of the UAE, they're saying that this is the May 4th, 2026 is like October the 7th. You know, how is that possible? Someone goes that far, to be so much connected with Israel. Why do they need that, in your opinion? Yeah, I mean, when I saw that statement, I was like, Sí, o sea, cuando vi esa declaración pensé, madre mía, te estás hundiendo aún más en el trasero del sionismo, de verdad. Es increíble. Y mira, la existencia de esta colonia, tanto la colonia sionista como ese Estado falso, los Emiratos Árabes Unidos, depende de la fuerza. La naturaleza y la geografía nos dicen que no debería existir un país llamado Emiratos Árabes Unidos. La naturaleza y la geografía nos dicen que no debería haber una colonia sionista, que Palestina, Líbano y Siria son una sola población, un solo pueblo. Del mismo modo, en la península arábiga, la naturaleza nos dice que Irán como Estado tiene que existir dentro de esas fronteras que son fronteras naturales, montañas aquí, montañas allá, agua aquí, agua allá. Natural borders of mountains here, mountains there, water here, water there. As a natural nature forces you into having a civilization within this line. So the only way that these unnatural, fabricated, counter to history political entities can exist is continued force, use of force. And in this situation, all the Arab monarchs, the only reason that they exist today is because the West and the Zionists protected them against the revolutions, anti-colonial revolutions that happened in the 1940s, 50s, and 60s in the whole planet. And so
right now, what we see is with the destruction of all the old anti-colonial movements in the region, last of them being the Syrian state, we're back to kind of the beginning. Since the only right now Principalmente. the axis of resistance in the name of Shia Islam mainly. So the original sources of liberation against Así que las fuentes originales de liberación contra el colonialismo aquí, la unificación siria, la unificación árabe e incluso la resistencia suní, han sido derrotadas, salvo Hamas. Y lo que vemos es que las herramientas del imperialismo, esas familias reales, se sienten con tanta soberbia que creen que después de 100 años, todos sus enemigos han sido eliminados y destruidos. Todas las repúblicas árabes, desde Libia hasta Yemen y Siria, han sido arrasadas. Se sienten tan seguros y tan llenos de arrogancia en estas condiciones que usan expresiones como 7 de octubre o dicen cosas como que no hay alternativa. Hay incluso un comentarista saudí que hablaba de reformar el Islam. Se sienten tan protegidos en ese contexto que se están mostrando abiertamente al 100% como herramientas del sionismo y lacayos del imperialismo, y que, en el fondo, son ellos mismos contrarios al Islam. Así que esta es la situación que está dando origen a todo esto. Y creo de nuevo que vuelvo a ese momento en el que digo, es como si alguien fuera a la peregrinación a la Meca mientras todos los demás ya están regresando. Maldita sea, todo el mundo sabe que los sionistas son basura genocida. Los imperialistas te van a usar, te van a explotar y luego te van a tirar. Y ahora sales a apoyar a los sionistas y atacar al Islam, justo cuando tanta gente se pregunta qué es el Islam y cómo puede convertirse, por las imágenes tan poderosas de sacrificio que muestran los palestinos, los libaneses, los iraníes, los yemeníes y los iraquíes. Así que esto es un último intento desesperado de esos vasallos para que los imperialistas y los sionistas los salven una vez más. Laith, do you think that the war between Iran and the United Laith, States ¿crees que la guerra entre Irán y Estados Unidos ha cambiado de alguna manera a algunos países del Consejo de Cooperación del Golfo o sus políticas y cálculos? ¿Cómo ves ahora sus cálculos? Has mencionado a Omán. En mi opinión, Omán es un país totalmente distinto dentro de esa región. Tiene mucha más independencia que otros países de la zona. Pero, ¿cómo ves la situación con el paso del tiempo en este contexto de guerra? Sabemos lo que está ocurriendo con la guerra. No hay un alto el fuego, solo una especie de pausa. Pueden atacarse en cualquier momento, como antes. Ya vimos lo que pasó ayer. Se están disparando entre ellos. Pero ¿cómo ha cambiado la guerra la mentalidad en Arabia Saudí y en Qatar, esos dos países tan importantes? No hablo de Kuwait ni de Bahrein. Creo que son importantes, pero no tanto como Arabia Saudí y Qatar. Bueno, en Qatar vimos un cambio de 180 grados. Y eso fue por la valiosa lección que Irán le dio al régimen qatarí con esos ataques a las bases estadounidenses allí y la amenaza de atacar Al Jazeera cuando estaba difundiendo puntos de vista imperialistas. Así que enseguida vimos cómo Qatar se dio cuenta de que un solo misil iraní en pleno Doha acabaría con él como Estado. Y bueno, también vimos cómo incluso la propaganda de Qatar cambió. Aunque todavía, ya sabes, veíamos esos programas de Al Jazeera con ese increíble profesor iraní debatiendo con 8 sionistas y lacayos del imperialismo. Aún se les sigue permitiendo ese espacio, lo cual es claramente un ejemplo de cómo ha cambiado el comportamiento de Qatar. No ha cambiado tanto como nos gustaría, pero Qatar ya no está en la ecuación en lo que se refiere a permitir que su territorio, su espacio aéreo o sus aguas se utilicen para atacar a Irán. Así que eso es una buena noticia, un primer paso positivo. El régimen saudí, creo yo, tendrá un camino más largo para corregir su posición. Hoy hubo una llamada entre el ministro de Asuntos Exteriores del régimen saudí y el ministro de Exteriores de Irán, que está de camino a China. Y esa llamada fue a petición de los saudíes.
and that was at the request of the Saudis. He's Ahora in mismo está en China. right now. Yes, he's in Yeah, he's China in right now. China. And I think they called them on Sí, purpose. está en China ahora mismo. Before you talk to Y the creo que le Chinese, llamaron a propósito, como diciendo, oye, antes de hablar con los chinos, puedes hablar conmigo. this is another example Así que creo que esto es otro ejemplo de cómo está cambiando el comportamiento. ¿Confío en los saudíes? No, no confío en ellos, porque son la piedra angular de las políticas imperialistas hacia todos los musulmanes. Que la familia Saud controle la Meca y Medina significa que el imperio controla los lugares sagrados del Islam, mientras que Translanik Navajo compre strength, race theoriscas. Es claro que la alianza de nacionalistas, let's say Saud, el pintones festive de romper. between the Zionists, the Saud family, and the imperialists is going to be the hardest to break. But as the smaller players in the Pero a medida que los actores más pequeños de la península arábiga empiecen a desmoronar sus economías o su capacidad para enviar dinero en apoyo de los objetivos imperialistas y sionistas, o cuando comiencen luchas internas en esos países, y al mismo tiempo aumente la relevancia de Yemen, eso obligará a la familia Saud a empezar a pensar en cómo salvarse a sí mismos. Y creo que si esta guerra continúa, y va a continuar, podríamos empezar a ver cambios en el comportamiento de la familia Saud, al menos en su comportamiento público hacia el exterior. Y eso será únicamente gracias a la firmeza del eje de la resistencia y al impresionante rendimiento de las armas producidas por Irán y por el propio eje de la resistencia. performance of the weapons produced by Iran and the axis of resistance. You know, the situation in Qatar, as we've seen what Sabes, la situación en Qatar, viendo lo que ha pasado hasta ahora, el ataque a Ras Laffan, afectó al 17% del gas natural licuado, la capacidad de GNL de Qatar. Y eso golpeó la economía qatarí de una forma que no se había visto antes en la historia del país. Creo que por eso ahora en Qatar lo están notando, porque lo tienen muy cerca. Por cierto, la geografía de Qatar es distinta a la de otros países. ¿Recuerdas aquellos tiempos en que intentaron imponer una especie de bloqueo a Qatar? ¿Quién ayudó a Qatar? Fue Irán quien les ayudó y facilitó las cosas, porque querían ejercer mucha presión sobre ellos. They wanted put a lot of pressure on them. But after all, I think Pero, al fin y al cabo, creo que no se trata solo de Arabia Saudí y Qatar. Mira Bahrein. Bahrein era muy importante antes de que empezara esta guerra, por la presencia de tropas y la base estadounidense allí, y también por Kuwait. Han perdido toda la capacidad de exportar petróleo desde que comenzó la guerra. Y necesitamos, creo yo, que al final haya algún tipo de arquitectura de seguridad para la región que beneficie al eje de la resistencia, que beneficie al pueblo palestino, que pueda ejercer cierta presión sobre los israelíes. ¿Y crees que eso podría ocurrir pronto? And do you think that would happen anytime soon? Not anytime soon. And look, No, what no Iran será and the pronto. axis of resistance are doing, Y mira, lo que están haciendo Irán y el eje de la resistencia está cambiando las bases, y todo lo que salga de esta guerra no será una simple modificación de lo que existía antes. Tiene que ser una ruptura con la realidad anterior. Igual que el proyecto de crear la colonia sionista y esas monarquías en la península arábiga, necesitó destruir el Imperio Otomano y trazar fronteras que antes no existían en ese tejido. Así que la caída o el colapso de la colonia sionista o la salida de Estados Unidos de Asia Occidental no traerá simples parches ni cambios cosméticos. Provocará el derrumbe del orden que se impuso después de la Primera Guerra Mundial, es decir, de países como Kuwait, Bahrein o Qatar, que tienen una población autóctona de menos de 300,000 personas. indigenous population of less than a few hundred thousand people. I think Qatar is like around 600,000. And Creo que Qatar tiene unos 600,000 ciudadanos y Bahrein alrededor de 400,000. Eso no puede seguir así. Tiene que integrarse en una entidad política más grande, un Estado árabe unificado o como se quiera llamar. Y si miramos un poco más allá, tiene que haber unidad entre las tres grandes civilizaciones culturales de esta región, la indoirania, la túrquica y la semítica o árabe. Esas son las tres civilizaciones fundamentales del mundo musulmán. Por tanto, tiene que existir una arquitectura de seguridad que, ante todo,
garantice la igualdad entre todas ellas. Equality between themselves, so there is no competition between the Indian-Iranian. Así que no hay una competencia entre lo indoiranio, lo árabe y lo túrquico, sino la posibilidad de construir una arquitectura de seguridad que nos proteja de fuerzas externas. Creo que hacia ahí es donde se va a avanzar. No significa que vaya a ocurrir en 1 o 2 días, pero si Turquía e Irán, digamos, mejoran sus relaciones, y al mismo tiempo hay 10 estados árabes a su alrededor que compiten entre sí, que son débiles y que no pueden hablar en el mismo plano que Irán como civilización, o que Turquía, eso no va a proporcionar seguridad ni a Irán ni a Turquía. El surgimiento de una entidad árabe unificada en Asia Occidental es, en mi opinión, también la garantía de seguridad y estabilidad para los pueblos iraníes y túrquicos. And security for the Iranian peoples and the Turkic peoples. Yeah, yeah. Let's see what would happen, Leith. I think Vamos a ver qué pasa. Creo que la guerra puede estallar en cualquier momento. Mucha gente dice que este fin de semana podríamos tener una nueva ronda de combates. Así que veremos qué ocurre. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, entrad en freepalestine.video, justo debajo del nombre de Leith. Podéis encontrarlo en freepalestine.video y apoyar a Leith. Está haciendo un trabajo increíble en Líbano, informando sobre lo que está ocurriendo en el sur del país. Muchísimas gracias, Leith. Gracias. Que tengas un buen día, Nima. Adiós.